Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. La fuente de arriba fluyendo está, agua de la vida que saciará tu sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed, más gozo del cielo tú puedes tener. La fuente de arriba fluyendo está, agua de la vida que saciará tu sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed, más gozo del cielo tú puedes tener. La fuente de arriba, agua de la vida que saciará tu sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Amén, 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 amén. Amén, amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Oh gloria, oh aleluya. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Divino, divino, divino el evangelio de su amor. Eterna, eterna, eterna la vida eterna que Él nos dio. Sublime, sublime, sublime será mirar. Hermosa, 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 hermosa es la palabra del Señor. Divino, divino, divino el evangelio de su amor. Eterna, eterna, eterna. Será mirar al Salvador. Será mirar. Hermosa es la palabra del Señor.
la promesa del Señor. Bendición, bendición recibiré, si confío en la promesa del Señor. Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Aleluya, gloria a Él. Aleluya, gloria y bendición. Si confío en la promesa del Señor, bendición, bendición recibiré. Si confío en la promesa del Señor, Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Cristo salva, sana. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Tengo vida por la eternidad. Tengo vida por la eternidad. Con mi Cristo yo vivo feliz. Con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo yo vivo feliz. Con mi Cristo tengo vida eterna. Con mi Cristo tengo vida eterna. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor, aleluya. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor, aleluya. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre. Aleluya. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Río de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva. Yo tengo gozo, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas.
Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos oye. En esta hora, mi nombre es Albina Pineda y en esta hora le voy a dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo le devolvió la vida a mi hijo Nilson cuando estaba pequeño de 4 años. Tenía poco tiempo de que había aceptado al Señor como mi Señor y mi Salvador. Y recuerdo que vine un día domingo a culto y la predicación era de cómo Jacob luchó con el ángel. Y bueno, cuando estaba en la predicación yo me trasladé como como al personaje y todo lo que estaba predicando, y yo le decía al Señor, ¿y cómo será eso? ¿Cómo sería que Jacob luchó con el ángel? Porque para mí todo eso era nuevo, no sabía los personajes ni cómo el Señor trabajaba con ellos. Y luego el día martes, por allá hay muchos trabajadores de camiones cisterna porque es una zona que no tiene poca agua. Se accidentó un camión y el chofer me pidió permiso que si lo podía dejar enfrente de mi casa mientras lo arreglaba, mientras él hacía su trabajo mecánico. Y mi hijo, como era muy inquieto, él, mami, quiero salir afuera a ver a los señores que están trabajando. Yo, no, hijo, no puedes salir porque ellos están en su trabajo y eso es peligroso. Y después, mami, dame permiso que voy a salir. Y yo, no, hijo. Pero de repente me entretuve haciendo unas cosas y hablando con mi mamá que me estaba visitando para esa ocasión. Y él salió afuera. Y bueno, estaba compartiendo ahí con los trabajadores que estaban arreglando el carro, que era el chofer y su ayudante. Luego estaban compartiendo ahí unas cositas con él, comiendo, y él también, bueno, compartiendo comida con él también, y yo mirando por la ventana de que se quedara quieto, que no fuera a meter la mano en nada de lo que estaban haciendo ellos ahí. Luego, ya cuando están terminando los trabajadores de arreglar el carro, lo último proceso que hicieron fue que sacaron gasolina con una manguera del tanque para lavar unas piezas y lavarse sus manos y eso, y poner todo en orden. Resulta que en un descuido mi hijo también fue a hacer lo mismo y también imitando lo que ellos hicieron, él también llegó y sacó gasolina con el resultado de que él se la tragó toda. Él llega y sale hacia afuera y el Señor llega y me dice, mire, aquí está el niño que está ahogado, pero ¿con qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se comió? ¿Qué se tragó? No, es que chupó gasolina. Cuando yo lo veo que lo pasa a mis brazos, está completamente morado, no, estaba ahogado, trabado, y yo, pero Dios mío, no sabía qué hacer, me desesperé. Yo, ay Dios santo, ¿qué le pasó a este muchacho que no respiraba? Y lo que se iba ahora poniendo morado, sus uñas moradas. Y yo le di por la espalda y le dije en el nombre del Señor Jesucristo, y él logró respirar un poquito, pero igual que respiró, ahí se quedó, no pudo respirar. Y mi mamá, como es demasiado nerviosa, empezó a llorar, ay Dios mío, que mira al niño, que cómo está. Luego en cuestiones de segundo todos los vecinos estaban en la casa viendo qué era lo que pasaba, porque mi mamá estaba muy alarmada. Y los vecinos todos se acercaron, que qué pasó con el niño, y nada, o sea, pasaron un minuto y él no respiraba, no hacía nada, y nadie podía hacer nada, le hacíamos ejercicio, lo subíamos hacia arriba, nada, le dábamos para los pulmones a ver si respiraba. Resulta que nada, estaba completamente ahogado y estaba morado y sus ojos se le quedaron en una posición que ni siquiera lo podía mover. Luego llega el señor del tanque y me dice, señora, no podemos dejar que el niño continúe así porque va a perder fuerza, vamos a llevarlo al ambulatorio de Tamaca. Yo le digo, no lo vayan a llevar al ambulatorio, porque es que nada más me imaginaba que en la condición como él estaba y el tiempo que tenían que durar para trasladarse al ambulatorio de Tamaca, yo sentía que mi hijo no iba a llegar con vida. Y que yo tenía al señor ahí tan cerca de mí y el ambulatorio estaba tan lejos. En ese momento
el Señor me dijo, no señora, si usted no va a tomar ninguna decisión, yo sí me lo voy a llevar. Y Él me lo quitó de mis manos y de repente yo veo así como que lo veo tan lejos que Él me lo quitó y tomó la decisión de que lo iba a llevar al ambulatorio. Cuando yo salgo para afuera así como que, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Y llegué y me arrodillé en la puerta de salida de la calle y yo... O sea, ahí me vi yo, o sea, yo era Jacob y yo tenía que alcanzar el ángel para que me devolviera la vida de mi hijo. En eso yo llego y me arrodillo y le dije, Señor Jesucristo, devuélvame a mi hijo, Señor. Pero cuando yo estoy haciendo ese clamor, yo me veo que mi cuerpo está abajo y yo estoy trasladada hacia arriba, estoy más arriba del techo. Y yo siento que yo tengo un personaje agarrado, trabado, era la misma escena, con la diferencia de que no era Jacob, sino que en ese momento era yo. Y yo, Señor, por favor, devuélveme a mi hijo, Señor, devuélveme a mi hijo. Y en ese momento sentí que volvía a caer en mi cuerpo otra vez y me levantó. Y me salió una autoridad que en ese momento no era yo, era el Señor que estaba hablando a través de mí. Le dije, Señor, al chofer, le dije, Señor, hágame el favor y me regresa mi hijo. Todos se quedaron ahí, que eso parecía una escena que el Señor detuvo a todos los que estaban ahí. Era como que vamos a ver qué pasa aquí. Agarré al niño, él me lo pasó, así como que, Señor, páseme el niño, le dije. Entonces él llega y me lo pasa. Cuando me lo pasa, el niño respiró y reaccionó y empezó a vomitar. Y yo le dije, señora, vamos a llevarlo al ambulatorio. No, mi hijo está bien. Señora, la voy a hacer responsable de lo que le pase a su hijo de aquí en adelante. No, a él no le va a pasar nada, ya él está bien. Ya el Señor Jesucristo tomó el control de mi hijo. Y ahí llegué y lo llevé afuera, le di por la espalda y vomitó todo. Y en ese momento yo sé que fue el Señor Jesucristo que me devolvió a mi hijo, porque en verdad ya él no podía respirar, estaba completamente morado, su cara estaba morada, sus ojos estaban completamente inclinados. Y yo sé que el Señor permitió esa escena para que yo tuviera una experiencia con él, porque es que yo cuando predicaban algo, yo quería, era como que, no es que era incrédula, sino que yo sentía que eso era tan real, que yo también quería tener esas experiencias. Entonces, ay Dios mío, ya cuando fueron pasando esas experiencias, entonces, ay, así como que bueno, ya me conoces, ya me aprendiste a conocer, o te hace falta otra experiencia conmigo para conocer. Y yo, bueno, Señor, gracias, porque yo sé que fue usted que me intervino con mi hijo. Y bueno, todo eso a mí me ha dado seguridad de que yo tengo un Dios vivo, tengo un Dios que nadie lo puede sacar de mi corazón, que así me digan que está loca, que eso es mentira, que eso no es así. A mí no me importa que me digan eso, porque yo tengo una experiencia con el Dios Todopoderoso. Y sé que mi Señor no es un Dios histórico, que está escrito ahí, que como dicen muchas personas, que tomando la palabra a conveniencia, de que esto sí fue inspirado y esto no fue, porque para mí la palabra toda tiene una inspiración divina, y cuando verdaderamente nosotros la creemos, esas promesas agarran vida en nosotros. Así que amigo y amiga, hermano, cualquiera que sea su condición y lo que esté pasando, no pierda el control, confíe en el Señor, que el Señor siempre llega a tiempo. Que el Señor Jesucristo le bendiga y que este testimonio les sirva para que su fe crezca, que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros lo que nosotros le creamos a Él. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Dios siempre tiene un propósito, parte 2. Dios le bendiga. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Un placer nuevamente estar con ustedes aquí en este lugar, esperando en el Señor, que el Señor nos dé de sus ricas bendiciones, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé esas manifestaciones gloriosas que Él tiene, esos regalos preciosos que Él ha prometido en su palabra. Y recuerden, Él es fiel a su palabra, y si Él lo prometió,
Él lo cumple. Él lo ha cumplido ya, pero Él lo sigue cumpliendo. Él sigue dándonos de su espíritu, Él sigue haciéndonos participantes de su naturaleza divina, Él sigue dándonos regalos, porque somos su esposa, su novia, y como en lo natural a nuestra novia y nuestra esposa le damos esos regalos, Él también para enseñarnos, porque Él es nuestro Padre, para enseñarnos, entonces Él nos da eso también, esos regalos preciosos, Él no vino a condenarnos, no, Él vino a salvarnos, Él no vino a señalarnos a nosotros, a acusarnos, no, Él vino a sacarnos del error y traernos a su palabra, a fundamentarnos en su palabra, a fundamentarnos en la revelación, porque usted puede tener la Biblia, pero si tiene solo la Biblia, esa letra no le va a hacer ningún bien, esa letra sola, pero la letra con el Espíritu Santo, esa es la que le va a hacer a usted bien, esa es la que le va a dar el beneficio, es la que le va a traer a usted ese regocijo, ese gozo que el Señor prometió. Recuerde que ese es parte del fruto del Espíritu, el gozo de Dios, el gozo del Señor. No es un alegrón que usted va a tener, no, es el gozo del Señor, un gozo que no se va, un gozo que es permanente, un gozo que es eterno, que así vengan problemas, luchas, dificultades, enfermedades, lo que venga, usted siempre va a tener ese gozo, ese regocijo, porque es del mismo Señor. Y Él se regocija cuando ve que sus hijos son obedientes. Y si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted va a ser obediente, porque los hijos de Dios son obedientes. Si es una persona desobediente, tiene que examinarse si es o no es, porque si no está en obediencia, en cualquier cosita, no es porque cumpla el 99% de la palabra, no. Tiene que cumplir el 100% de la palabra. Recuerde lo que dice la palabra en el libro de Santiago. No recuerdo ahorita el capítulo y el versículo, pero dice, si cumplimos toda la palabra y fallamos en un punto, somos hechos culpables de todo. Quiere decir que usted puede, ir, no perder un servicio. Puede pagar sus diezmos, puede pagar, allí en el tabernáculo, en su iglesia, puede brincar y saltar y decir gloria a Dios, aleluya, todas esas cosas. Pero si falla en algo, en una cosita pequeña, entonces es como si no hubiese hecho nada. Entonces debemos cuidar eso, debemos prestarle atención al Señor, porque esa es una de las cosas que el Señor ha dicho en su palabra. Es mejor la obediencia que el sacrificio, y prestar atención que el cebo de los carneros. Quiere decir que no importa el sacrificio que usted pueda hacer, no importa la obra que usted pueda hacer, no importa las palabras que pueda decir, es obediencia completa a la palabra, y eso le dará a usted derecho a recibir el Espíritu Santo. Solamente que si no lo ha recibido, entonces pregúntele al Señor por qué no lo ha recibido. Tal vez es porque no lo ha pedido, tal vez es porque hay alguna cosita por allá que está pendiente que tiene que arreglar. Pero si usted no se acuerda, bueno, pregúntele al Señor. Y si se acuerda, vaya y arreglará. Arregle ese asunto, arregle esa cosa que tiene que arreglar para que reciba el Espíritu Santo. Porque no podemos estar posponiendo eso, porque no sabemos en qué momento se cierra vamos a llamarlo, esta dispensación o esta edad. En cualquier momento se cierra eso y el que quedó afuera, quedó afuera. Ahí tenemos la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes, habían unas que estaban preparadas y otras que no. Y las que no estaban preparadas, bueno, fueron a buscarlo, pero ya no había tiempo. Cuando regresaron, el Señor les dijo, no las conozco. Entonces, este es el tiempo
de buscarlo. Este es el tiempo de recibirlo. No solamente buscarlo, es recibirlo. Y buscarlo y pedírselo al Señor insistentemente y permanentemente hasta que lo reciba. Y el Señor, bueno, si usted no está en condiciones de recibirlo, el Señor le va a decir qué debe hacer, qué tiene que hacer. El mismo Señor, porque el Señor tiene sus instrumentos, el Señor tiene sus herramientas. Para eso, y por ahí donde vamos en el tema del día de hoy, para eso el Señor tiene sus instrumentos, sus herramientas acá en la tierra, para manifestarse, para dar palabra, para dar soluciones, para dar respuestas a sus preguntas. Y también Él mismo puede darle la respuesta. En oración Él mismo le puede hablar y decirle qué es, pero Él también tiene sus herramientas. Depende la voluntad del Señor, cómo decida Él darle la respuesta a usted. Y si ya lo recibió, si no lo ha recibido, entonces bueno, búsquelo. Ese es el plan del Señor, que nosotros estemos preparados, dispuestos para toda buena obra. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 21. 10 versículos. Vamos a leer allí. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a hablar sobre este tema. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11 dice la palabra del Señor: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor, Padre celestial, en esta hora, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por su amor, Señor, por su bondad, por su misericordia, Señor, por habernos escogido, Señor, para explicarnos, Señor, su palabra, para revelarnos, Padre, esa palabra, Señor, para que nosotros pudiéramos vivir, Señor, para guiarnos, Señor, a toda verdad. Gracias, Padre, por escogernos para eso. Ahora, Señor, nos ponemos en sus manos, Padre, para que usted nos use, Padre Santo, para hablar su palabra, para dar la respuesta, Señor, a cada pregunta, a cada corazón que está sediento de su palabra, Señor. Ponemos en sus manos, Señor, bendito Dios, a cada uno de los que están oyendo este servicio, Señor, que tu palabra, Señor, que tu palabra sea, Señor, un bálsamo en sus vidas. Si alguno está en lucha, en pruebas, de dificultades, Señor, que reciba consolación, Padre.
Si alguno está enfermo, que reciba sanidad. Si alguno tiene problemas, que reciba la solución, Señor. Si alguno, Señor, está preso por algún espíritu malo, Padre, que sea libertado en esta hora, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos este servicio en tus manos, ponemos a cada uno en tus manos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada la vez anterior que estuvimos acá por estos medios. Dios siempre tiene un propósito. Ese propósito es la intención de Dios. Hay un propósito cuando Dios hace algo. Como cuando usted en lo natural, en cada cosa que usted hace a diario, hay un propósito por qué usted hace las cosas. Cuando usted sale a la calle hay un propósito por qué salió a la calle. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va? Cuando usted se levanta en la mañana, ¿a qué se levantó? Se levantó temprano, ¿por qué se levantó temprano? ¿A qué? Hay un porqué. ¿Para qué usted hizo eso? Y así, al partir el día, al pasar todo el día, cada cosa que nosotros hacemos tiene un propósito. Hay una intención allí. Y así debemos hacer nosotros con nuestro servicio al Señor. Debemos nosotros ver cuál es la intención, cuál es el propósito de las cosas que nosotros estamos haciendo. Si la estamos haciendo, o más bien no deberíamos hacerlas por nuestra cuenta. Deberíamos ser enviados por el Señor cuando vamos a hacer algo. Que sea el Señor el que dé la orden, para que haya el respaldo de parte de Dios. Ese respaldo que necesitamos para eso, para que eso tenga un fruto, porque Dios no hace las cosas porque sí. Si usted va a prestarle un servicio al Señor, ese servicio debe tener un propósito. ¿Para qué usted está haciendo eso? Si es que va a evangelizar, bueno, tiene que haber un propósito. ¿Cuál? Sacar las vidas del mundo, las almas, sacarlas del mundo y traerlas a Cristo. Ese es el propósito. Bueno, hagámoslo de la manera correcta. Hagámoslo como dice la Biblia. No como nos dice la religión. No como nos dice la denominación. No como nos dice ya la tradición. Nada de eso. Es como dice la palabra del Señor. Debemos traerlo de verdad a Cristo. Porque si usted saca a una persona o lleva a una persona bajo convencimiento o bajo persuasión humana a tomar una decisión, usted lo convence a la persona para que tome una decisión por Cristo o para que supuestamente sea por Cristo, hay que podemos decir, si lo está llevando a su religión o a su denominación, entonces no lo está llevando a Cristo. Tiene que ser a Cristo, y Cristo es la palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra directo. Si usted está diciéndole a una persona que haga algo y ese algo que usted está haciendo o que está haciendo esa persona está fuera de la palabra, entonces usted no lo está llevando a Cristo. Y aquí no estamos para darle palmaditas en el hombro a las personas, no, es para decir la verdad. Y la verdad, bueno, hay una sola verdad, y esa verdad está en Cristo. Esa verdad es la palabra, la verdad es la Biblia, la verdad está en la Biblia. Entonces, si nosotros nos salimos de allí, estamos conduciendo a la persona por un despeñadero, la estamos tirando por un barranco. Estamos engañando a esa persona, y esa persona está pensando que está bien y que ese es el camino correcto, cuando en ocasiones no es así, muchas veces no es así. Tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo al cual vamos, al cual esa persona tiene que conducirse a recibir el Espíritu Santo, no a estancarse, bueno, ya fue justificada la persona, ya está bien así. No, no está bien así. Fueron sus pecados perdonados, pero solamente fue justificada. Esa persona, si vuelve a pecar,
ese pecado permanece ahí. Hay pecados que uno piensa que están bajo la sangre y no, hay que arreglar esas cosas. Entonces todo eso va arreglándose en el caminar. Ahí en la etapa de santificación, que es la que viene después de justificación, esa persona tiene que dar el siguiente paso. Tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, por inmersión, como dice la palabra del Señor. Ese es el verdadero bautismo bíblico. Entonces, si esa persona no se bautiza correctamente, entonces nunca va a recibir el Espíritu Santo. Porque no está dispuesto a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si esa persona está dispuesta a obedecer de verdad el Espíritu Santo, si está dispuesta de verdad a obedecer toda la palabra del Señor, el Señor le va a conducir a la verdad. Y la verdad está aquí escrita. La verdad es una sola. No hay 2, 3, 4 verdades, no, es una sola la verdad. En cuanto a las cosas del Señor, usted puede decir, no, que hay muchas cosas que pueden ser verdad en lo natural. Pero en cuanto a las cosas de Dios, todo tiene que concordar con la palabra del Señor. Si no concuerda, bote eso, échelo al pote de la basura, porque eso está mal. Y como les dije ahorita, no estamos para decirle, sí, está bien, felicitaciones, siga así, que esto. No. Corríjase. Si ve que se está desviando, corrija. Para que lo cojo, dice la palabra del Señor, no se salga del camino, sino que sea sanado. Antes sea sanado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito, el Señor tiene una intención. Y esa intención es llevarlo a usted al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo guíe a usted a toda verdad. Entonces, después que la persona ha sido perdonado sus pecados, han sido justificada, esa persona ha sido justificada, sea hombre, mujer, niño, anciano, lo que sea, ha sido justificada de sus pecados. Entonces, allí empieza la etapa de santificación, de limpieza. El Señor empieza a quitar algunas raíces de amargura que quedaron por allá, algunos rencores, algunas malos hábitos que trae del mundo, cosas así. Todo eso empieza el Señor, mire, va por medio de la palabra, por medio de la predicación, tal vez por una alabanza, se lo revela el Señor que debe corregir eso, y al corregirlo, bueno, esa persona ya al estar en condiciones, Dios le da el Espíritu Santo, que es el sello de aprobación de Dios, el sello de seguridad, ahí donde esa persona ya está segura. ¿Por qué? Porque ahora viene, no es que se va a quedar hasta allí, no, ya está listo, no. Ahora viene la etapa de perfección. Dios dándole de su espíritu, o sea, de su naturaleza, de lo que Él es, dándoselo a la persona. No es cualquier cosa que Dios le va a entregar a usted, no es cualquier baratija por ahí, no, es la naturaleza divina de Dios. Usted va en camino a ser como es Dios. Porque si no pasa eso, entonces nunca vendrá el siguiente paso que es transformación. Y esto no lo estamos inventando, todo esto es bíblico. Lea Primera de Corintios capítulo 15, ahí está eso. Lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 15, 16 por ahí. Ahí está la respuesta, ahí está, eso es bíblico. Entonces hay un propósito que Dios tiene, y tomamos esta palabra porque el Señor está mandando esta palabra hoy, está enviando esta palabra hoy para aquellos que necesitan ser reconciliados con el Señor, que en algún momento se desviaron, se dejaron convencer del conformismo, de la religión, de cualquier cosa que lo haya apartado de usted. Entonces, porque ese es lo peligroso del mundo y de estos espíritus malos que acechan al creyente. Primero, porque el diablo es muy astuto. El diablo, que el Señor lo reprenda, llega con cositas pequeñitas, así como le hizo a Eva. Le torció la palabra, pero un poquitico, le metió 1% de mentira a la palabra. Y ese 1%, mire todo el daño que causó.
todas las consecuencias que trajo eso. Entonces en nuestra vida espiritual viene el enemigo con un 1% de mentira, ¿no? Le dicen a la persona, no, eso no es malo que tú hagas esto, aquello. No hay que ser tan fanático. No, es verdad, no hay que ser fanático. Hay que ser un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano es aquel que tiene el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8. Un verdadero cristiano es aquel que obedece al Señor, que tiene el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo lo lleva a la verdad. Y el Espíritu Santo como es el mismo Dios, entonces aquella persona que tiene el Espíritu Santo tiene a Dios y conoce a Dios. Y cuando viene el enemigo con sus cositas por allá medio disfrazadas, el Espíritu Santo, como allí también actúa el discernimiento por el Espíritu, el Espíritu Santo le dice, esto no está bien, esto no suena bien, no huele bien, esto está raro. Y cuando va la palabra dice, no, aquí no concuerda con algo. Porque no es que concuerde con una parte de la Biblia, no, es que concuerde con toda la Biblia. Entonces ahí sabemos que es Dios, porque la Biblia, no como dicen algunos, que la Biblia se contradice, no, la Biblia todo concuerda. Y esos libros que fueron escritos, que Dios mismo inspiró a esos hombres para que lo escribieron algunos con años y hasta siglos de diferencia, de separación entre uno y otro, pero no se contradicen. El que diga que la Biblia se contradice es porque no ha recibido la revelación de Dios. El Espíritu Santo no le ha dado la revelación de la palabra. Por eso dice que se contradice, porque no la entiende. ¿Y cómo la va a entender? Cuando el Espíritu Santo se la haga entender, se la explique. Esa es la revelación. Entonces Dios, ese es el propósito de Dios, que usted no solamente tome decisión por el Señor, no, que usted siga caminando, esa es la intención del Señor. Que usted, si se descaminó, o como dicen comúnmente, se descarrió, entonces ahora usted sea traído de nuevo al redil, a la palabra, a donde está el Señor. Por eso cuando el Señor dijo que Él iría, eso está en el libro de Juan capítulo 14, Él dijo, yo iré, yo vendré y me tomaré a mí mismo, dijo el Señor, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y dónde es eso? No es un lugar geográfico, no, es en Cristo, en la palabra, en la obediencia a la palabra, en una completa obediencia al Señor. Que su vida sea guiada por el Espíritu Santo, que sea Dios ahora que mire como Dios va abriendo esto. Ahora no va a ser usted, ahora va a ser Cristo en usted. Y todo aquel se va a dar cuenta de eso. Su vida que usted vive, va a dar testimonio de que ahora Cristo está caminando otra vez sobre la tierra. ¿Dónde? En usted y en mí. Somos responsables de eso. No es la intención de Dios, no es que usted sea un religioso, ¿no? En el mundo hay muchos religiosos. Hasta el diablo es religioso. ¿Por qué? Porque el diablo conoce la palabra. Si usted lee la Biblia, bueno, el diablo era el que guardaba la palabra. El querubín cubridor, dice la palabra del Señor. Entonces, él la conoce. Pero el verdadero cristiano no solamente la conoce, la obedece. La obedece y no la mezcla con nada. ¿Por qué? Porque hay una profecía allí, una palabra que prohíbe eso. Eso no es de libre interpretación. Muchas religiones le enseñan a su gente, a sus creyentes, a sus congregantes, le dicen, no, la Biblia hay que saberla interpretar. No, ese es un pecado interpretar la Biblia. No es de libre interpretación, dice la palabra.
Entonces la palabra, Dios dice que no es de libre interpretación, la religión dice que sí es de libre interpretación. Entonces, ¿quién es el que le lleva la contraria a Dios? No es el diablo. Entonces la religión no es de Dios. La religión la inventó el hombre. Dios no inventó religiones. El diablo fue el que inventó religiones. Entonces, ¿qué hace la religión? Lleva al hombre a conformarse. No, está bien así como está. No. Si no está bien como está, bueno, arréglese. No se conforme con que alguien le diga, usted está bien así. No. Pregúntele al Señor. Señor, ¿qué me falta? Y cuando usted le pregunte al Señor, ¿qué me falta? Tiene que estar dispuesto, siempre le decimos esto por acá, por estos medios. Cuando usted le pregunte algo al Señor, usted tiene que estar dispuesto a obedecer o dispuesta. Tiene que estar, mire, sea lo que sea que el Señor le diga, tiene que estar dispuesto a obedecer, porque si usted no está dispuesto a obedecer, mejor no le pregunte. Ahora, si usted está dispuesto y sabe, usted está seguro de qué es lo que quiere alcanzar, usted quiere alcanzar el propósito del Señor, porque la palabra de Dios nos dice que conforme al propósito son llamados, los que conforme al propósito somos llamados, hay un propósito para el cual Dios nos llamó, y es que lo reflejemos a Él, y es que lo tengamos a Él adentro, para que vivamos su vida, porque la palabra que acabamos de leer nos dice, porque el amor, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos lleva a eso por medio de la palabra, pensando esto, que si uno murió por todos, ese es el Señor Jesús, luego todos murieron, morimos ¿qué? Al mundo, morimos a las cosas del mundo, porque el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, no tiene el Espíritu Santo. Y el Señor dijo, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Imagínese usted cómo el Señor nos va llevando. Y entonces, ¿cuál es? Allí hay un propósito. Dice, y por todos murió. ¿Quién? El Señor Jesús. Para los que viven, ya no vivan para sí. Ese es usted y ese soy yo. Ya no vivimos para nosotros mismos. Al recibir el Espíritu Santo, ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para Él. Sino para aquel que murió y resucitó por ello. Ese es el Señor Jesús, el único que murió y resucitó y hoy en día está vivo, es el Señor Jesucristo. En la Biblia podemos leer de gentes que resucitaron, pero después se volvieron a morir. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Está Lázaro, está el hijo de aquella mujer que el Señor la resucitó usando al profeta Eliseo. Bueno, hay mucho. Al que la muchacha que el Señor Jesús resucitó, que le dijo, la levantó, le dijo, Tabita, Talita Cumi, levántate, y todas esas cosas. Y entonces, todo eso, sí, ellos resucitaron, pero se volvieron a morir. Pero el Señor Jesús resucitó, ascendió a los cielos, regresó en la forma del Espíritu Santo para vivir aquí adentro del corazón del hombre y de la mujer, niño, anciano, quien sea. Aquel que le abra la puerta, que le abra la puerta del corazón y le diga, ven Señor, entra, dirige mi vida Señor, ahora vas a hacer tú en mi cuerpo. Yo voy a hacer lo que usted me diga, Señor. Lo que usted, porque el Señor no, como tenemos libre albedrío, aún teniendo el Espíritu Santo, tenemos el libre albedrío, entonces el Señor Él respeta eso. Nuestro derecho a escoger, Él lo respeta. Él respetó el derecho de escoger de Adán y Eva. Pero eso les trajo consecuencias. La decisión que ellos tomaron les trajo consecuencias. Entonces Dios respeta su decisión hoy en día, pero dependiendo cuál sea su decisión, va a tener las consecuencias
o va a tener beneficio, dependiendo cuál es su decisión. Si usted se pone del lado de la palabra, del lado de la obediencia completa a la palabra del Señor, entonces Dios se agrada de eso. Y ahí vienen los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Dios le da sus manifestaciones. Usted va a manifestar al Señor. Porque el Espíritu Santo, Jesucristo no es como lo tienen muchos guindados en una cruz. El Espíritu Santo no está muerto, no. El Espíritu Santo está vivo. Y como está vivo, se manifiesta, así como una persona. Una persona está viva y se manifiesta, habla, abre los ojos, pestaña y se mueve. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo se manifiesta, habla, profetiza. De muchas maneras. Y si usted está pensando que no, bueno, eso es más dentro de un tiempo, y quién sabe cuándo será, poniendo la promesa del Señor por allá, bien lejos. No, eso es hoy. Porque nos gozamos con los testimonios de los hermanos que partieron, hermanos del pasado, los discípulos, los apóstoles, los hombres de Dios que han transcurrido en la vida, en todas las etapas de las edades de la iglesia. Nos gozamos con eso, con los testimonios, el hermano Branham y los otros hermanos por medio del cual el Señor se manifestó. Ajá, y usted y yo, porque ellos no son diferentes de nosotros. Ellos no tenían algo, hablando humanamente, no tenían algo que nosotros no tengamos. Ahora, lo que sí estaban seguros que ellos tenían era el Espíritu Santo en su corazón. ¿Lo tiene usted? Si no lo tiene, bueno, ese es el propósito del Señor, que usted alcance eso, porque es una promesa, y Dios está obligado por su palabra a cumplir su promesa, pero usted tiene que alcanzarla, usted tiene que tomarla, como estábamos hablando en el servicio anterior, que Dios tiene su mesa servida. Usted tiene que tomar y comer, agarrar. Pero si usted no agarra, eso se queda ahí. Así es en esto que también estamos hablando en el día de hoy. Este conocimiento que Dios nos está dando, esta sabiduría, todas estas cosas maravillas que Dios nos está dando, ese tesoro, porque Dios lo llama así, un tesoro. Porque son cosas que no se corrompen, cosas que no se dañan, que no va a venir alguien a robárselas a usted. El enemigo quiere robárselas, porque el mismo Señor Jesús dijo que Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero eso depende de qué en condición espiritual está usted. Si usted se deja engañar, ya eso no es culpa del Señor, es culpa suya, que se dejó engañar. El Señor tenía culpa que Eva desobedeció, no, Él le advirtió. Él le dijo, no vayan a comer de esto y no hagan esto porque se van a morir. ¿Y qué pasó? Se murieron. Pasaron años y pasaron años, pero se murieron. Entonces a nosotros también el Señor nos advierte. El Señor nos da la palabra de advertencia. Por dónde tenemos que caminar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar, cómo debemos vestirnos, cómo debemos desenvolvernos en medio del mundo pecador, porque no podemos evitar eso. Estamos acá en lo natural, estamos acá en el mundo, pero no debemos mezclarnos con el mundo. No debemos participar de sus cosas. No, ellos, porque si quieren participar de sus borracheras y de sus placeres momentáneos de pecado que el mundo le ofrece, allá ellos. Nosotros cumplimos con advertirle a la persona, con decirle no, eso no le agrada al Señor. Y Dios se agrada de que la persona le obedezca. Eso fue lo que el Señor le dijo, lo que el Señor dijo por medio del profeta Samuel. Dios no se agrada de los sacrificios, Dios se agrada de la obediencia. Entonces, eso no, pero eso era allá, no, eso es aquí también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos.
Entonces, lo que él dijo allá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en cada una de las edades, hoy sigue siendo lo mismo. Hoy es lo mismo. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito. Y ese propósito es un propósito eterno, como estuvimos hablando la semana pasada, como estuvimos hablando como dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3. Hay un propósito eterno. Y ese propósito es que regresarnos a la condición original. ¿Cómo es eso? Debemos nosotros volver a la fe de los padres. ¿Cuáles padres? Los apóstoles. ¿Cuál era la fe de ellos? La revelación que ellos tenían. Ellos manifestaban a Dios. Su vida manifestaba a Dios. Lean el libro de los Hechos. En la Biblia, muchas Biblias dicen los Hechos de los Apóstoles. No, eran los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. Y hoy es lo mismo. Los Hechos de los hijos de Dios, de los cristianos verdaderos, son los hechos del Espíritu Santo en esos hijos de Dios. No es los hijos de Dios haciendo cosas. No, es el Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué? Porque esos hijos le abrieron la puerta del corazón al Señor y están dispuestos para toda buena obra. Hay una intención en cada actitud, en cada cosa que se decide hacer. Hoy estamos en este lugar, ¿por qué? Porque hay una intención y ese es servirle al Señor, obedecerle. Porque estamos aquí por mandato del Señor, no porque nosotros queremos venir y que nos conozcan o porque nos paguen o cosas así. No, nada de eso. El dinero, eso se queda aquí en la tierra. Es necesario para comprar cosas y eso, mientras estamos aquí. Pero no fundamente su salvación en el dinero. No fundamente su salvación en ser popular, en que lo conozcan. No. Nada de eso. La salvación tiene que ser fundamentada en la revelación de la palabra. La intención de Dios es que ya no vivamos para nosotros mismos, que ahora vivamos para Él. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, se fijan, ese es el lugar. El lugar que el Señor dijo que Él quería que nosotros estuviéramos allí. Que quería que estuviéramos donde Él estaba. En la palabra, en la revelación de la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, comienza una nueva vida. Esa es la evidencia de que ya una persona recibió el Espíritu Santo. Que no sigue siendo el mismo sinvergüenza que era antes. Que no sigue siendo el mismo boca sucia que era antes. Que no sigue siendo, bueno, todo ese montón de cosas que traía arrastrando del mundo. Malos hábitos y cosas. No, ya eso no está en su vida. Ahora es una nueva vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cambió esa vida. Ahora no es la vida de la persona, ahora es Cristo. Y esa es la evidencia. La nueva vida en Cristo es la evidencia de que esa persona recibió el Espíritu Santo. Las religiones dicen, unas dicen, no, la evidencia que recibió el Espíritu Santo es que habla en lengua. No. Los brujos también hablan en lengua. Y no recibieron el Espíritu Santo. Porque si lo hubiesen recibido no fueran brujos. No, que si brinca y salta es que recibió el Espíritu Santo. No. Cualquiera puede brincar y saltar. Pero no cualquiera puede vivir una vida consagrada al Señor. Una vida dedicada a Cristo. A vivir la palabra. No cualquiera lo hace. Ahora es Cristo en esa persona. El propósito de Dios siendo
manifestado. El propósito de Dios es enseñarnos la plenitud de los beneficios. ¿Cuáles beneficios? Hay muchos beneficios. Las manifestaciones de Dios. Esa plenitud de sus beneficios, eso es para los hijos de Dios. De ser un hijo de Dios, ese es el propósito de Dios. Que esa persona conozca que es un hijo de Dios. No que solamente lo diga, porque un hijo de Dios, que de verdad Dios le ha revelado en su corazón y ha entrado en su corazón, esa persona no anda diciendo, yo tengo el Espíritu Santo, yo esto y aquello, yo sí hago esto. No. Solamente que cuando se presenta la situación, el Señor le dice qué hacer y lo hace. Así de simple. Solamente, es una rendición total. Es una consagración. Y consagración es darle prioridad al Señor. Darle prioridad a Dios. Yo tengo que, el domingo, tengo que hacer esto, tengo que trabajar y voy a hacer un negocio por allá que me voy a ganar tanto. Pero ese creyente dice, ese cristiano dice, no, a esa hora está el Señor hablando, a esa hora tengo que estar escuchando al Señor, el Señor me está esperando allá. A esa hora no puedo. No, pero ¿qué vas a dejar de ganar? Asunto. A esa hora no puedo. Prioridad. Eso es consagración. Pero eso lo va llevando el Señor poco a poco. Porque el Señor podría hacerlo de una vez. Pero Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie. Dios no le va a torcer el brazo a la persona y lo va a obligar a que haga las cosas. No. Dios simplemente le presenta la palabra. Y como Él sabe que nosotros somos débiles en lo humano, entonces por eso Él nos va entrenando y nos va dando poco a poco. Cada día nos va revelando, cada día nos va dando, y a medida que seamos fieles a eso que Dios nos revela y a eso que Dios nos da, entonces Él nos da más. Por eso dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y la gente piensa que es el dinero, mucha plata. Puede ser, pero primeramente lo espiritual. El Señor le da algo espiritual, y si usted es fiel a eso, vamos a poner como ejemplo nuevamente al profeta Samuel. El profeta Samuel, ¿cuál era el trabajo de él? Limpiar las lámparas en el templo, mantener esas lámparas alumbrando, porque en la antigüedad las lámparas trabajaban con aceite de oliva, ese aceite que se saca de la aceituna. Esa candela el combustible era el aceite de oliva. Y entonces eso ahumaba las lámparas. El trabajo del profeta Samuel era, cuando era un muchacho, limpiar esas lámparas, mantenerlas limpias, que alumbraran bien. Y él fue fiel a ese trabajo. ¿Qué hizo Dios? Lo llamó. En una noche llegó y lo empezó a llamar. Le dijo, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era el sacerdote Elí, porque estaba en el templo y el sacerdote en ese tiempo era Elí. Fue aquel Elí, Señor, ¿para qué me llama? No, yo no te estoy llamando, le dijo el sacerdote Elí. Anda a acostarte otra vez. Se acostó. Al ratico otra vez, Samuel, Samuel. Y volvió otra vez porque el sacerdote Elí, Señor, ¿para qué me llama? No, yo no te estoy llamando. La palabra dice, entendió Elí que Dios necesitaba al muchacho, lo estaba llamando. Le estaba haciendo un llamado, había un propósito en ese llamado. Y le dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz, lo instruyó el sacerdote, dile, habla, que tu siervo oye. ¿Qué hizo Samuel? Se volvió a acostar y cuando la voz volvió otra vez, Samuel, Samuel, él dijo, habla Jehová, que tu siervo oye. Y ahí empezó el Señor a decirle que era lo que iba a hacer. A partir de allí, ya no era el muchacho que limpiaba las lámparas, no, a partir de allí era el profeta de ese tiempo. ¿Se fijan? Él fue fiel en ese trabajo sencillito,
humilde, que cualquiera diría, pero este muchacho no se cansa de tanto limpiar esas lámparas. No, ese era su trabajo que Dios lo puso a hacer. Y él fue fiel a eso. Y Dios lo puso en lo mucho. Lo puso como profeta. Entonces, así, hoy esa palabra sigue en vigencia. Esa palabra sigue retumbando, vamos a decirlo así. Y esa palabra sigue Dios dándola, esa promesa, que aquel que le obedezca, el Señor le dice, si usted me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pongo. Esa palabra sigue siendo hoy, para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios aquí? Reconciliar a la persona. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es el que sale del mundo, porque si una persona se desvía, es porque estaba mal fundamentada. Esa persona lo agarró la persona equivocada y le empezó a decir, no, mira, usted lo que tiene que hacer es esto y esto, o sea, cosas fuera de la palabra. O aquella no o tal vez le explicó las cosas por la palabra, pero aquella persona no prestó atención, no puso en prioridad al Señor, sino que se conformó con ir a la iglesia y ya, y se estancó. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que fundamenta su casa sobre la arena, lo compararé con un hombre insensato, porque vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron ríos, y dieron ímpetu contra la casa, y la casa cayó. Esa casa es la vida espiritual del creyente, y que cayó es cuando la persona se descarría, se descamina, no ora más, no vuelve más a la iglesia, busca una excusa para irse, y cuando cualquier cosita se va y dice, no, me corrieron o algo así, o no me gustó, busca una excusa, paga el asunto, o sea, paga la cosa con Dios, cuando Dios lo que quiere es hacerle bien a la persona, traerlo a descansar, porque el Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿A descansar de qué? Del mundo, del pecado. Entonces, esos que están descarriados, el Señor le dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación ha seguido pasando y pasando y pasando, porque los hijos de Dios, llega el tiempo de partir de este mundo, pero el Espíritu Santo sigue con los que vienen, sigue con el siguiente. En este tiempo ya entendemos por la palabra que este es el tiempo del fin, ya no habrá otra generación, ya no habrá quien lea las historias, las cosas, no. Ahora tenemos que darle testimonios a Dios. Un testimonio de que le creemos de verdad. Y dice la palabra del Señor, nos dio el ministerio de la reconciliación, es un ministerio a hombres y mujeres, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la responsabilidad. Esto es una responsabilidad. Esto no es cualquier cosa. No. Y cuando le dije ahorita de hombres y mujeres, porque puede alguien decir, no, bueno, pero no son los hombres los que predican, sí, amén. Los hombres son los que predicamos, pero las mujeres testifican. Por medio de un testimonio de una hermana, una persona puede llegar a los pies de Cristo. Por medio de una vida vivida de una hermana,
una persona puede llegar a los pies de Cristo. El esposo de esa hermana puede haber durado toda su vida perdido en el mundo y la hermana orando por aquella persona. ¿Qué dice la palabra? La esposa fiel santifica al esposo infiel. Y el esposo fiel santifica a la esposa infiel. Entonces las hermanas también tienen su parte que pueden hacer y que deben hacer, están llamadas a hacerlo. Pero cuando dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, esa responsabilidad, esa sí es para los caballeros. ¿Por qué? Porque el Señor no llamó apóstola, el Señor llamó apóstoles, hombre, y hasta dice los nombres. Y entonces, esa palabra que nos encargó el Señor, esa es la que reconcilia al hombre, no las palabras persuasivas de humana sabiduría, porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo no he venido a vosotros o a ustedes, le dijo a los corintios, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Ese espíritu y poder no era para que el apóstol Pablo se sintiera así muy importante, no. Era para reconciliar a la persona, para traerlo a Cristo. Ese es el propósito de Dios, que regrese. Y a los que nunca han estado, que vengan. Pero no que se conformen con, vine y ya, hasta ahí. No, empiece a caminar. Si usted es una persona que está descarriado, el Señor quiere que regrese otra vez, pero no para que se estanque como la vez anterior, no, es para que camine, para que avance, para que sea prosperado en su vida espiritual. Y cuando sea prosperado en su vida espiritual, entonces el Señor lo prosperará en las demás bendiciones que tiene para usted, en lo físico y en lo material. Pero busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura, dijo el Señor Jesús. Es una promesa. Recuerden, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Y si usted toma esa palabra y dice, Señor, usted lo dijo, eso se cumple en su vida. Siempre y cuando usted obedezca, usted haga lo que el Señor le diga que tiene que hacer. Porque las promesas de Dios son condicionales. Dios le dice, ¿usted quiere el Espíritu Santo? Sí, Señor. Bueno, yo no voy a ir a vivir, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios le va a decir, yo no voy a ir a vivir en ese corazón sucio que tienes tú. No. Yo quiero que empieces a sacar cosas de ahí. Esas raíces de amargura, sácalas. No, que yo tengo un rencor contra tal persona, anda a pedirle perdón. Pero Señor, es que esa persona fue que me ofendió, esa persona fue que me maltrató. Anda a pedirle perdón. Porque así es que hace las cosas del Señor. Usted tal vez podría decir, no, pero lo vamos a hacer al revés. No, es al derecho. Lo que pasa es que nosotros, por causa del pecado, las vemos al revés. Dios hace todo perfecto. Y Dios siempre hace todo de acuerdo a su palabra. Y la palabra de Dios nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y redargúyele. ¿Se fija? Si aquella persona peca contra ti, tú tienes que ir allá y redarguirle. ¿Cómo? Pedirle perdón. Decirle, mira, yo soy un cristiano o una cristiana. Yo estoy caminando con el Señor y el Señor yo no puedo tener enemigos. El enemigo mío es el diablo. Pero tú no eres del diablo, tú eres de Dios, tú eres un hombre, una mujer que puede ser una cristiana, un cristiano. Redarguirle por medio de la palabra y presentarle el plan de salvación de Dios. Si esa persona es de Dios, esa persona va a captar aquello. Si no, no se enluche por eso, quédese tranquilo, ya usted hizo su trabajo, ya usted cumplió con su parte y usted está avanzando. Porque nosotros podemos tener un compañero vamos a llamarlo de milicia, como dice la palabra del Señor, un compañero que siempre andamos con, pero si ese compañero se cae y nosotros le damos la mano para levantarlo y no se quiere levantar,
lamentablemente tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir avanzando. Si se quiere quedar ahí, bueno, es una lástima. Dios tenga misericordia de esa persona y lo levante. Pero nosotros debemos seguir adelante. Al blanco, a la meta, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Tenemos que avanzar. Ese es el propósito de Dios, que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos, que no digamos, que no nos convirtamos en unos religiosos y digamos, no, bueno, yo conozco la Biblia, a mí cualquiera no me va a venir a hablar de la Biblia, porque yo sí es verdad que conozco la Biblia, pero anda haciendo cosas malas. Entonces se convirtió en un religioso o una religiosa. No, Dios quiere que nosotros conozcamos la Biblia, porque la Biblia es Dios, la Biblia es Jesucristo. Él quiere que lo conozcamos, pero personalmente, que tengamos una experiencia personal con Él. Y ese es el caminar, avanzando a medida que el Señor nos va dando, nos va diciendo qué hacer, lo vamos haciendo hasta que lo conozcamos, hasta que llegamos a reconocer su voz. Que cuando Él nos hable, como cuando nos habla un hijo, un padre, un tío, que ya conocemos, o nuestra esposa, que ya conocemos la voz, así no lo veamos, ya sabemos quién nos está hablando. Así debemos hacer con Dios. Que cuando Él nos hable, nosotros digamos, este es el Señor. ¿Por qué? Porque está hablando de acuerdo a la palabra. Porque esa voz la conozco yo, esa voz me ha hablado anteriormente. Y cuando venga el enemigo con una voz diferente, pero muy parecida, porque la Biblia dice que esos espíritus son parecidos, tan parecidos, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces Dios no quiere que estemos obedeciendo algo que parece que es. No, que estemos seguros. Ese es el propósito de Dios, que lo conozcamos, que lo reconozcamos cuando nos hable, y que no solamente que lo conozcamos y lo reconozcamos, que le obedezcamos cuando nos hable. Entonces no nos conformemos con escuchar una voz, porque el enemigo también, este es el campo de batalla, el enemigo nos puede hablar al oído, y si no conocemos bien a Dios, el enemigo nos va a engañar. Pero si conocemos bien a Dios, cuando venga esa voz, lo vamos a captar de una vez y vamos a decir, no, este no es el Señor. Yo voy a buscar aquí en la Biblia, yo voy a orar. Le voy a pedir al Señor que me confirme eso. ¿Y el Señor qué dice? No, la palabra dice esto. Yo dije esto, yo prometí esto. Quiere decir que aquello es algo falso, a la basura. Porque ese es el propósito de Dios, que lo conozcamos, que lleguemos a la verdad. ¿Y qué dice el Señor? Mire cómo el Señor nos va avanzando, nos va dando más. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador no es cualquier persona, no. Un embajador es el representante de un país. Nosotros estamos llamados a ser representantes del reino de Dios aquí, en la tierra. Embajadores. Representando el reino de los cielos, representando el reino de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo? Con la vida que vivimos. Como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es un ruego. Porque Dios es el Espíritu Santo pide por nosotros, dice la palabra, con gemidos indecibles. Porque nosotros no sabemos qué vamos a orar, pero nos sometemos a lo que el Señor diga. Entonces el Señor dice, ora por esto, oramos por eso. El Señor nos pone un sueño con una persona, vamos a orar por esa persona. El Señor nos pone a alguien en la mente, vamos a orar por esa persona. Esa persona está en necesidad. Esa persona está siendo acechada por un espíritu de enfermedad, lo que sea. Señor, ve allá, Señor. Libértala, Señor. Protégela, Señor. Sigue lidiando con esa persona, porque a veces es el lidiar de Dios. Entonces, si Dios le permite al diablo que lo enferme,
nosotros no podemos decir, Señor, sánalo. No, Señor, que sea tu voluntad. Y si Dios nos revela que tenemos que orar para sanidad, Señor, sánalo. Pero si no, Señor, tu voluntad, Señor. El deseo de nuestro corazón es que nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros hermanos, todos sean beneficiados por el Señor, todos sean sanados, todos sean provistos de sus necesidades o en sus necesidades. Pero debemos pedir que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice la palabra del Señor. No nuestro deseo, porque el deseo de nuestro corazón es que esa persona sea ayudada. Pero nuestro deseo, en nuestro deseo del corazón, nos podemos equivocar. Pero Dios no se equivoca. Y si Dios puso algo para que esa persona venga a sus pies, entonces debemos decirle, Señor, continúa, Señor. Continúa lidiando, Señor. Continúa trabajando en esa persona hasta que te vea, hasta que te conozca, hasta que tome una decisión por ti. Gloria a Dios. Al que no conoció pecado, que es nuestro Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado. El Señor Jesús, sin tener la culpa de nada, murió como un pecador. Pero esos pecados que Él llevó eran los de nosotros. Nosotros nos merecíamos que nos mataran a nosotros. Nosotros nos merecíamos que nos dieran látigo, que nos golpearan, que nos escupieran. Todo lo que le hicieron al Señor Jesús, eso lo merecíamos nosotros. Pero Él lo llevó por amor a nosotros. Imagínese usted, qué grande amor. No, cualquiera no hace eso por otro, pero el Señor lo hizo por eso, porque Él nos ama. No es que nos amó, no, nos ama hoy en día. Y por eso le está hablando a usted personalmente. Él lo ama, Él la ama. La palabra de Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no oye a los pecadores, dice la Biblia. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Ese temeroso de Dios va a obedecer a la palabra. Porque el temor de Dios no es tenerle miedo. El temor de Dios es piedad. El temor de Dios es esa persona que quiere hacer la voluntad de Dios, pero quiere estar seguro que es la voluntad de Dios porque no quiere fallarle a Dios. Tiene temor de fallarle al Señor. Ese es el temor de Dios. Temor de Dios es ser como Dios. Mire cómo el Señor nos va llevando, cómo nos va trayendo a su palabra. Entonces, en cuanto a las manifestaciones, Dios tiene a sus herramientas. El apóstol Pablo dijo, inspirado por el Señor, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. ¿Se fijan? Que Dios lo está llamando a salir del mundo porque hay un propósito de Él para usted. Dios lo está llamando a que salga del conformismo porque hay un propósito de Dios para usted. Dios lo está llamando a que salga de la vanidad, de la falsedad del mundo, de tantas cosas que el mundo ofrece, que si la persona no vigila cae en eso. Dios lo está llamando a que salga de ahí. Porque Dios le hace el llamado, y si usted sale y le toma la mano al Señor, el Señor le da la promesa. El Señor hace efectiva esa promesa, la cumple en su vida, y esa es una verdadera bendición. Una verdadera bendición es que la palabra de Dios se cumpla en la vida de una persona. Esa persona está recibiendo una bendición. No es como las personas dicen, no, una bendición, hablando de dinero, no. Eso puede ser una parte de la bendición. Pero la principal bendición es que la palabra de Dios se cumpla en usted. Cuando usted toma la palabra, una persona que está enferma y dice, Él sufrió por mis pecados, Él llevó mis enfermedades. Señor, usted ya sufrió esas enfermedades. Así que yo estoy sano en el nombre del Señor Jesucristo, y esa persona recibe sanidad. Está recibiendo una bendición. Esa es la verdadera bendición. Bueno, hemos llegado al final. Y recuerde, Dios
siempre tiene un propósito. Dios le está haciendo el llamado hoy, es para que usted se alinee con Dios, para que usted le empiece a darle prioridad a Dios en su vida, para manifestarlo a Él, para que usted avance en el camino espiritual de Dios, para Él poder usarlo. Dios les bendiga, vamos a orar, y si ha tomado decisión por el Señor en el día de hoy, de entrar a ese propósito de Dios, levante su mano ahí donde está, y vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias porque conforme a tu propósito, Señor, estamos aquí. Conforme a tu propósito, Señor, hemos hablado, Señor, lo que tú querías que se hablara. Conforme a ese propósito, Señor, también, Señor, alcanza cada vida, a cada hombre y mujer que allí en el lugar donde está, Señor, ha levantado su mano, aceptando, Señor, que quiere entrar en tu propósito, Señor. Déjalo entrar, Señor, en tu propósito, Padre. Limpia sus pecados, limpia sus faltas, Señor. Reconcílialo, Señor, si tiene falta de reconciliación. Tráelo, Señor, a tu palabra. Revélalo, Señor. Revela tu palabra en su corazón para que pueda vivir tu palabra, Señor. Para que pueda manifestarte, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Si hay algún enfermo, algún necesitado, Señor, que pueda ver tu mano, Señor, en su vida. Que pueda ver, Señor, tu manifestación para que sea convencido, Señor. Y no convencido por nuestras palabras, sino por ti mismo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nuevamente nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos llevando la palabra del Señor, entrando en esa comunión nuevamente con el Señor, dando palabra, llamando al arrepentimiento. Y como regalo vamos a dejarle una palabra aquí en el nombre del Señor Jesucristo, un regalo de parte del Señor. Dice: mas el que escudriña los corazones, sabes cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.